Hola, esto es materia que también debería entrar en la prueba y que no había en los prácticos, como estos ejercicios. Así que voy a hacer algunos para que sepan cómo hacerlo. Esto es el mismo tema de ángulos en posición normal, pero el planteamiento de los ejercicios es distinto. Entonces, por ejemplo, el problema 5 que lo saqué de las clases dice que sea alfa un ángulo en el cuarto cuadrante, tal que la tangente de alfa es menos un medio. Encontrar este valor. Ya, gráficamente nos están diciendo esto. Este es el eje de coordenadas. Y nos están diciendo que alfa es un ángulo en el cuarto cuadrante. Lo que sucede entonces es que aquí va a estar un radio vector. Recuerden que para medir un ángulo en posición normal se comienza desde acá, desde el eje positivo de las X, y se mide hasta acá. Entonces, eso quiere decir que sea un ángulo en el cuarto cuadrante. En el control muchos de ustedes no hicieron muy bien esto, de empezar a medir desde el eje positivo, el lado positivo de las X. Bueno, pero este sería el ángulo, para que lo sepan. Ahora nos dicen que la tangente de alfa, o sea que de esto es menos un medio. Bueno, lo que hay que hacer ahora es completar este cuadrado, este triángulo, ¿verdad? Y aquí hacer un ángulo beta, por ejemplo, este es solamente para ayudarnos gráficamente. Entonces, ¿qué dice? Que la tangente de alfa es menos un medio. Entonces, la tangente de el valor absoluto de la tangente de alfa va a ser igual al valor absoluto de la tangente de beta. Entonces, la tangente de beta aquí, ¿cuánto sería? Sería lo mismo, sería un medio. Sería 1, porque es el lado opuesto, partido por el cateto adyacente. O sea, aquí vale 2, esto de acá, y esto vale 1. Entonces, para calcular el radio vector, habría que hacer un poco el teorema de Pitágoras, que dice que R va a ser igual, R esto, a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto vendría a ser entonces 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 1 sería raíz de 5. Ya teniendo esto, podríamos calcular la cosecante. Como la cosecante, bueno, y teniendo cuidado también, que se acuerdan que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno y la inversa, el recíproco del seno, que es la cosecante. En el tercer cuadrante, positivo. En el tercer cuadrante solamente la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante, que es en el que estamos, solamente es positivo el coseno y su recíproco, que es la secante. Entonces aquí tenemos un cosecante, que ya como no está acá, ya sabemos que es negativo. Entonces calculamos la cosecante, pero de este ángulo auxiliar que pusimos. Como la cosecante, bueno, primero calculemos el seno. El seno sería opuesto 1 dividido en la hipotenusa. O sea, 1 dividido en raíz de 5. Ese es el seno de beta. Pero calculemos el de alfa al tiro. Como aquí lo único que hay que hacer es fijarse en los signos. Como en el cuarto cuadrante solamente son positivos los cosenos y la secante, aquí el seno sería negativo. Entonces habíamos dicho que era 1 partido por raíz de 5, pero negativo. Y luego la cosecante, entonces sería menos raíz de 5, porque es el recíproco. Y la cotangente, ¿qué pasaría? Calculemos la tangente. Tangente sería, entonces sería opuesto por el adyacente.
o sea, un medio. Pero como estamos acá, tangente de alfa, perdón, como estamos en el cuarto cuadrante y solamente es positivo el coseno y la secante, esta es negativa. Lo que implica entonces que la cotangente sería -2. Y ahora resolviendo esto, sería E igual a la cosecante de alfa, que es menos raíz de 5, menos la cotangente de alfa, que es -2. Entonces E sería igual a 2 menos raíz de 5. Ya, así se resuelve en el cuarto cuadrante. Ahora, un problema que se ve en el segundo cuadrante. Ya, te dicen que seno de alfa o de teta es 0,6. Eso escrito en ángulo, o perdón, en fracción, es 6 partido por 10 o 3 partido por 5. Entonces, aquí está el eje. Y como te dicen que en el segundo cuadrante hay que dibujar el radio vector acá. La medición, recuerden que empieza desde acá, el lado positivo de las X, hasta acá. Este sería el ángulo teta. Y para hallar las razones trigonométricas, hay que armar un triangulito por acá y poner un ángulo auxiliar que podría ser beta. Acá dicen que seno de esto, pero bueno, es lo mismo que antes. El valor absoluto de las razones trigonométricas de teta va a ser igual al valor absoluto de las razones trigonométricas de beta. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a calcular estas razones trigonométricas. Nos dicen, como el seno, nos dicen que el seno de teta es 0,6 o 3 quintos, como ya lo vimos. Entonces se calcula el seno de beta. Sería opuesto partido por la hipotenusa. Ya con esto podríamos calcular este lado A. Sabemos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más A al cuadrado. A al cuadrado sería igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto es igual a 16. Y A entonces es igual a 4 cuando sacamos raíz cuadrada. Entonces esto es igual a 4. Ahora, nos piden el valor del coseno de teta. Lo que entonces habría que hacer es sacar el coseno de beta y fijarse en el signo. Coseno de beta sería el adyacente, que es 4, dividido por la hipotenusa, que es 5. Pero en el segundo cuadrante solamente son positivos el seno y la cosecante. Sí, la cosecante. Y como este es coseno, este tendría a ser negativo. Por lo tanto, el coseno de teta sería menos 4 quintos. Bueno, así se resolvería uno en el segundo cuadrante y ahora uno en el tercer cuadrante. Es lo mismo, o casi lo mismo. Entonces acá tendríamos un radio vector en el tercer cuadrante. Nos dicen que alfa pertenece al tercer cuadrante. Significa que partimos otra vez en los positivos de las X y nos vamos hasta acá. Y este es nuestro ángulo alfa. Todo esto, alfa. Y lo que nos piden acá es calcular tangente de alfa menos secante de alfa. Y nos dicen que el seno de alfa es menos 1/3. Bueno, para eso hay que armar este triángulo. Y poner aquí el ángulo auxiliar que nos puede ayudar, que es beta, o el nombre que ustedes quieran. Entonces nos dicen que el seno de alfa es menos 1/3, lo que tiene sentido que sea negativo, porque recuerden que en el tercer cuadrante solamente son positivas las tangentes y las cotangentes.
Es por eso que aquí es negativo. Pero eso no afecta en nada al valor que van a tomar los lados del triángulo. Entonces, por ejemplo, ya te dicen seno de alfa es menos un tercio. Para el seno de beta sería un tercio. Sería opuesto aquí, 1, partido por la hipotenusa, que está acá. Y con eso ya tendríamos que calcular este lado de acá, de la misma forma que lo hicimos antes. Sería entonces los catetos al cuadrado. 1 al cuadrado más a al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Al cuadrado sería 9 menos 1, ya igual a raíz de 8. Si esto se simplifica un poco, va a quedar raíz de 4 por 2. Y esto sería igual a 2 raíz de 2. Entonces el A sería 2 raíz de 2. Para entonces ahora calcular la tangente de alfa, se calcula la tangente de este ángulo de acá, que daría 1, daría 1 dividido en A, ¿cierto? La tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. O sea, sería 1 partido por 2 raíz de 2. Sí. Y como en el tercer cuadrante las tangentes son positivas, entonces queda de ese valor. Y la secante es el recíproco del coseno. Entonces el coseno de alfa, acá en este caso sería el adyacente, que este de acá, o sea, 2 raíz de 2 dividido por la hipotenusa, dividido en 3. Pero como me están pidiendo la secante, que es el recíproco, quedaría que la secante de alfa, bueno, y esto es negativo, porque acá en el tercer cuadrante solamente son positivos las tangentes. Y la secante de alfa sería menos 3 partido por 2 raíz de 2. Y ahora que habría que calcular la acá, que es tangente de alfa, que es esto de acá, 1 partido por 2 raíz de 2, menos secante de alfa, que es lo que está acá, menos 3 partido por 2 raíz de 2. Y esto daría como resultado 4 partido en 2 raíz de 2. Ahora si quieren, lo pueden simplificar un poco más. Este 2 simplifica esto y lo deja como un 2. Sería 2 raíz de 2. Y aún más, multiplicando por raíz de 2 en ambos lados, va a quedar 2 raíz de 2 partido en 2. Esto es igual a raíz de 2. Bueno, así se resuelven este tipo de ejercicios. Les dejo a ustedes que hagan algunos ejercicios que estén en el primer cuadrante, si quieren, pero es lo mismo, es lo mismo. Y el ángulo que tendrían que usar es el que parte acá, en el eje positivo de las X, no, en la parte positiva del eje X, y termina en el radio vector. Lo importante acá es que se aprendan los triángulos que tienen que ocupar. Por ejemplo, en el cuarto cuadrante es este de acá, en el segundo cuadrante es este de acá, y en el tercer cuadrante, que yo lo encuentro el más complicado, es este de acá. Porque de repente algunos se confunden y arman un triángulo acá. Pero ustedes no lo hagan, usen este. Bueno, eso, ojalá les sirva.